Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia y les damos la bienvenida a nuestros ciclos de webinars de la Clínica del Country y Clínica La Colina. En la noche de hoy realizaremos la mesa redonda cuyo tema será el trasplante renal, la mejor terapia en calidad de vida y supervivencia para los pacientes con enfermedad renal avanzada, evento organizado por nuestras clínicas con el respaldo de la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos, el cual está dirigido a todo el equipo médico y colaboradores del sector de la salud. Para dar inicio a este espacio académico, le doy la bienvenida a nuestros líderes médicos, al doctor Santiago López, director médico de nuestras clínicas, posteriormente la doctora Carolina Guarín, jefe de Medicina Crítica y Trasplante Renal, quien será nuestra moderadora y liderará la mesa redonda con nuestros 6 conferencistas invitados. Doctor López, buenas noches, bienvenido, les cedo la palabra para su bienvenida y apertura al evento. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Eh, 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 Espero me estén oyendo bien. Sí, doctor. Siguiendo con este ciclo de reuniones, de webinars, creo que es importante resaltar todo ese esfuerzo que se ha venido haciendo y pues lo primero es agradecer a ese grupo que ha estado tan comprometido en esta nueva fase de trasplante renal. Lo primero es, como siempre lo hago, recordar y agradecer los pioneros, las primeras personas que trabajaron con nosotros en trasplante renal. eh, pero creo que desde el año pasado, pues entramos en una nueva fase en la cual pudimos integrar un grupo que es un grupo que ha venido trabajando de una manera ardua, no solo en rescate de donante cadavérico, sino en donante vivo relacionado. Son esfuerzos que han dado unos excelentes resultados. Creo que se han incrementado los rescates y yo creo que de todas maneras hay mucho por hacer. Creo que todavía podemos crecer bastante y podemos volvernos, digamos, mucho más complejos en el trabajo que venimos haciendo. En esta nueva fase, pues gracias a la integración de este grupo y de cada uno de ustedes, quiero darle pues toda el tributo y el crédito a cada una de las personas que conforman este grupo, porque desde enfermería, desde nutrición, desde la coordinación, desde la nefrología, desde la cirugía y desde la propia coordinación general que realiza Carolina Guarín, hemos podido generar una dinámica bastante interesante y bastante buena. De manera que, pues, entendiendo que esta es una de las iniciativas estratégicas que la institución ha definido para trabajar de una manera muy importante, desde el esfuerzo de este grupo de especialistas y desde la posibilidad de seguir creciendo, no solamente en trasplante renal, sino seguramente en otras modalidades de trasplante, creo que se han obtenido unos excelentes resultados. Estoy seguro que el grupo podrá tener un primer balance en el plazo inmediato sobre todo lo que se ha hecho, pero el punto fundamental es simplemente resaltar cómo el trasplante renal es la forma, precisamente como ustedes lo plantean, de rescatar esa calidad de vida que un paciente con enfermedad renal crónica terminal, bajo modalidades de diálisis diferentes, tiene una puerta de salida y puede volver a reintegrarse a su funcionalidad y a su equilibrio orgánico, de manera que es el trasplante renal una de las estrategias más maravillosas e interesantes que podemos trabajar. De manera que sin más le voy a dar la palabra a Carolina para que nos cuente el panorama general de la presentación. Y como les digo, les agradezco a todos ustedes el trabajo que vienen haciendo. Gracias, doctor, muy amable y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Definitivamente el trasplante renal es la mejor terapia en la calidad de vida y supervivencia de los pacientes con enfermedad renal avanzada. Y hoy les damos la bienvenida a todos ustedes a esta nueva velada académica del servicio de trasplantes y donación de la Clínica El Country y Clínica La Colina. Hoy tengo el honor, el orgullo y el gusto de presentar a una parte del equipo de donación y trasplantes de la Clínica del Country y Clínica La Colina, que han sido súper importantes para todos esos resultados que tenemos actualmente.
y es un privilegio para mí presentar a ustedes a los excelentes profesionales del trabajo multidisciplinario que hacemos día a día con todos nuestros pacientes. El objetivo de este webinar es continuar fortaleciendo la cultura de donación en Colombia, creando una conciencia de donación y trasplantes en nuestra sociedad y en nuestras instituciones, y el impacto en la vida de los pacientes con enfermedad renal avanzada, identificando tempranamente la enfermedad renal para prevenir esos fallos de órgano y promover el trasplante renal en prediálisis. Hoy vamos a ver entonces a nuestros invitados y son expertos en su materia. La primera persona o panelista que va a estar con nosotros es la doctora Diana Alfonso, que es médico coordinadora operativa de donación y trabaja en las dos clínicas, en la Clínica El Country y Clínica La Colina. El doctor Javier Mozo, que es médico cirujano de trasplantes de órganos abdominales de la Clínica El Country y Clínica La Colina. El doctor Rodolfo Torres, que es médico internista y nefrólogo, experto en trasplante renal, a quien ustedes ya conocen porque hemos hecho varias actividades también con él, académicas, y también es de la Clínica El Country, Clínica La Colina. Jimena Aguilar, que es nuestra nutricionista del equipo de trasplantes de la Clínica El Country, Jenny León, nuestra psicóloga, y finalmente Viviana Yuri Rueda, trabajadora social del equipo de trasplantes. Así que a todos una bienvenida muy grande. Primero a mi grupo un abrazo gigante y gracias por estar acá apoyando estos eventos tan importantes para la organización y para nuestros pacientes. Así que pues vamos a comenzar sin más preámbulos con la doctora Diana Alfonso, coordinadora operativa de la donación. Doctora Alfonso, entendemos que el trasplante renal es la mejor opción de tratamiento para un paciente con enfermedad renal crónica, pero para eso necesitamos tener un riñón para un trasplante. Cuéntenos, ¿cuál es el pool de órganos para trasplantes y cómo los obtenemos en Colombia? Bueno, doctora Guarín, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente el trasplante renal es la mejor opción para esos enfermos renales crónicos. Y tiene una característica muy bonita y es que es tal vez el único procedimiento médico quirúrgico de alta complejidad que requiere de la participación de la sociedad. Nosotros podemos tener las mejores condiciones locativas y logísticas del mejor equipo de talento humano, pero necesitamos dos donantes. Así que realmente nuestro pool para sacar a aquellas personas de lista de espera son las personas altruistas y solidarias que quieren donar sus órganos para mejorar la calidad de esos pacientes críticamente enfermos, convirtiéndose en el insumo más importante para este tipo de procedimientos. Alfonso, ¿en qué momento podemos hacer esa donación? ¿En qué momentos de nosotros, de nuestra vida, podemos hacer la donación? Nosotros podemos ser donantes de dos tipos. Podemos ser donante vivo, es decir, yo puedo donar uno de mis riñones a otra persona para que ella pueda vivir sin tener que sin que tenga que someterse a tratamientos como la diálisis. Es un procedimiento que está muy bien estudiado tanto a nivel quirúrgico como médico y es perfectamente posible que todos vivamos con un solo riñón. Hay muchas personas en el mundo que nacen con un solo riñón y nunca se enteran. Así que su vida no tiene por qué cambiar después de una donación, sino para bien, mejorar hábitos de vida. Y el otro momento, también muy importante, es después de nuestra muerte, siendo donantes cadavéricos o donantes fallecidos. Yo puedo donar todos mis órganos y mis tejidos cuando fallezca y de esta forma ayudo a múltiples pacientes en lista de espera para mejorar su calidad de vida y en algunos casos para salvar su vida. Entonces, ¿todas las personas que fallecen pueden ser donantes o hay algunas excepciones? Desafortunadamente no. Si fuera así, creo que tendríamos una lista de espera muy bajita, muy pequeña. Desafortunadamente nosotros tenemos muchos fallecidos, pero la característica principal para que puedan ser donantes de órganos en nuestro país es que fallezcan o que sean declarados fallecidos en muerte encefálica, es decir, con una lesión cerebral severa en donde las funciones del cerebro han dejado de existir, en donde se ha confirmado que ese cerebro ya no funciona. Esta es la única condición y ese realmente es un porcentaje muy bajo de los fallecimientos de las instituciones. Se calcula que es aproximadamente el 2%. Así que realmente nuestro pool
viene a ser muy pequeña. Entonces, cuando nos extraen los órganos, ¿cuánto tiempo se pueden almacenar esos componentes, no sé, fuera del cuerpo del fallecido o de la persona que está viva? Como tenemos dos opciones, ¿no? Donante vivo, donante cadavérico. ¿Cuánto tiempo pueden estar fuera esos órganos, doctora? Bueno, lo primero que uno tiene que entender en estos procesos es que los órganos no se pueden almacenar, los órganos se deben extraer y se deben trasplantar en muy pocas horas. De lo contrario, pierden su viabilidad para que puedan funcionar en el cuerpo. Esto hace que todos estos procedimientos de donación sean como una carrera contra para evitar que perdamos estos órganos. Por eso es que siempre tratamos de hacer todos los procesos lo más pronto posible, hacer un diagnóstico completo de muerte encefálica y tratar de que las familias nos acompañen en este proceso de donación. De modo que entre más pronto nosotros podamos tener esos órganos trasplantados, pues van a tener mejor desempeño dentro del paciente, o sea, ya como injertos. ¿Qué debo hacer yo para poder donar esos órganos y tejidos después de mi muerte? ¿Qué debo hacer? La ley que salió en 2016, la ley 1805, realmente digamos que nos ayudó a forjar el camino para ser donantes. Desde hace mucho tiempo en Colombia, la Constitución dice que todos los colombianos somos donantes, a menos que en vida expresemos lo contrario. Lo que hizo esta nueva ley es ayudarnos digamos, a incentivarnos a que expresemos y dejemos explícita nuestra voluntad frente a la donación. De modo que si yo no quiero ser donante, yo tengo que dejarlo por escrito. De lo contrario, el Estado va a asumir que yo soy donante y todos los órganos y tejidos que de mí se puedan extraer y que sean viables para trasplante van a ser utilizados en aquellas personas que realmente lo necesitan. Entonces, realmente uno debería hablar con su familia sobre el tema, saber qué quieren las personas más cercanas frente a la donación y dejar explícita mi deseo. Y específicamente, si yo no quiero ser donante, debo dejarlo por escrito. Así, digamos que la normatividad lo exige. De lo contrario, yo voy a ser considerada como donante. Gracias, doctor Alfonso. Y este es un tema muy, muy importante y es hablar de la muerte en nuestras casas. Es muy importante hablar de lo que queremos. Si no queremos ser donantes, hay que dejarlo explícito, porque existe la ley, que es la ley de Colombia del 2016, la 1805, que nos hace a todos presuntos donantes. Eso es un punto súper importante que tenemos que dejar claro y todo ciudadano colombiano debe, digamos que, ser presunto donante, por tanto es muy importante hablarlo en casa. Y a pesar de que la cultura de donación en Colombia no es esta, no es hablar de la muerte, es una realidad. Todos vamos a tener que en algún momento hablar de esto en nuestras casas para, primero, permitir que otra persona viva a través de la muerte de una persona, ¿cierto? Y segundo, pues finalmente el duelo, que más adelante vamos a hablar con nuestra psicóloga, nos va a ayudar un poco a entender ese proceso y trance de la muerte y mejorar otras personas a través de la muerte. Así que ahora vamos a hablar un poco acerca de la parte quirúrgica, pero más que el procedimiento quirúrgico, que ya lo hemos visto en varios momentos de nuestras actividades académicas con el doctor Mozo, hoy vamos a hablar un poco acerca de la sobrevida de los trasplantes en Colombia. Vamos a hablar con él un poco sobre los factores de sobrevida de los trasplantes y vamos a hablar un poco sobre el programa Donante Vivo, que es un programa que hemos implementado fuertemente en la organización y que nos ha traído muy buenos resultados. Así que, doctor Javier Mozo, cirujano general y de trasplantes de la organización, bienvenido nuevamente a este evento académico de trasplantes. ¿Cómo ha estado, doctor? Muchísimas gracias, doctora Guarín, por la invitación a toda la organización. Un saludo para los ponentes invitados en la actividad del día de hoy. Y bueno, estoy aquí para tratar de abrir un poco más el panorama y cada vez dar a conocer
lo que podemos contribuir desde el punto de vista de los grupos de trasplantes en los trasplantes y en mejorar las condiciones de salud de la población con falla renal crónica terminal. El tema, digamos, de la Sí, doctor, tranquilo, sobrevida, siga. sí, el tema de la sobrevida en Colombia, uno se pone a averiguar porque, por general, mucha de la información que uno tiene es literatura, cómo le van a los trasplantados en el mundo. Me puse a hacer la investigación a ver cómo nos iba a nosotros en Colombia, dónde podía encontrar esa información. Traté de sacarla digamos, del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, que condensa a través de Red Data de todas las 6 regionales en el país. Esa información llega al Instituto Nacional de Salud. Ahí se condensa y con todos esos criterios de asignación, con el cruce de variables, me puse en la tarea de qué ha sucedido en los últimos 20 años en la supervivencia tanto de los trasplantados como de los injertos en Colombia. Y nos encontramos con unas noticias bastante alentadoras, una información muy esperanzadora de que lo que estamos haciendo en Colombia en trasplante renal es bastante interesante y se están dando los resultados a través de los grupos de alta experiencia que en el tiempo han ido madurando y han ido fortaleciendo la actividad de trasplante renal. Es así como en un periodo, se hace por periodos de 4 años, donde aproximadamente se trasplantan 4.000 pacientes en 4 años. La sobrevida después de 49 meses de seguimiento, tenemos sobrevida del 93% en sobrevida de los pacientes. Ahora, la sobrevida ajustada a los injertos, dependiendo del tipo de donante, el cruce de sexo, edad, la compatibilidad, está estratificado. No se puede hacer un balance exacto, pero por lo general nuestra sobrevida al año en Colombia está en el 97.2%. A los 3 años, la sobrevida de los pacientes y de los injertos trasplantados es aproximadamente un 93% y a los 5 años estamos en un 90%. Son sobrevidas que se asemejan y están un poco hacia el valor casi que equivalente a lo que se hace en países desarrollados. Interesante, doctor. Muy, muy interesante, lo cual significa que el trasplante nos da una mejor supervivencia a los pacientes con enfermedad renal crónica y avanzada. Doctor, una pregunta, ¿qué factores se asocian a la sobrevida? ¿Qué los hace mejor en supervivencia que otras terapias de manejo de paciente renal crónico o avanzado? Sí, a medida que pasan los años, uno ve que las tasas de donación en Colombia se mantienen muy estables y ahora con la pandemia tuvimos una disminución importante en las tasas de donación. Pero en realidad los mejores años en trasplante en Colombia estuvieron hacia el 2010, 2011, con tasas de donación que iban un 13, un 14%, pero actualmente las tasas de donación son de 7.5 por cada millón de habitantes, sumando todas las regionales. En ese orden de ideas uno comienza a tratar de maximizar tanto los pools de donantes como las estrategias para aumentar la sobrevida de los pacientes trasplantados y de los injertos trasplantados. Realmente, digamos, el tipo de donante que uno lo podía estratificar básicamente en qué tanto le aporta el donante a la sobrevida de los pacientes y de los injertos. En ese orden de ideas tenemos el donante vivo, que es el que mejor aporta entre los factores de riesgo a la sobrevida del trasplante. El donante vivo da tasas de éxitos y de sobrevida que se prolongan en el tiempo y se pueden hasta subestratificar, si son HLA idénticos, si comparten el 50% o si son emocionalmente relacionados. Pero por lo general las tasas de sobrevida de los injertos pueden llegar hasta 21 años en donante vivo versus un 13 años para donante cadavérico. La compatibilidad que en una u otra medida va acogida el tipo de donantes, sobre todo para la clasificación de la genética en alelos tipo 2, es el otro factor importante para que el paciente no genere anticuerpos donante específicos, factores de riesgo inmunológico como el riesgo de si el paciente fue retrasplantado, si está sensibilizado, si tiene anticuerpos contra el donante, o está sensibilizado, genera anticuerpos contra la población en general. Es otro factor importante en la sobrevida
de la sobrevida del injerto. Ahora, si bien el donante vivo es el que ofrece mejor sobrevida, hay un factor asociado al donante, y es la edad de los donantes. Por lo general, los pacientes mayores de 60 años tienen una sobrevida menor de los injertos. Y el otro punto importante es los tratamientos hoy en día con la terapia inmunosupresora. Se ha mejorado mucho la sobrevida, se ha podido, si bien cada grupo de trasplante tiene una terapia estándar, se ajustan mucho con base en la evolución clínica y el estado clínico individual de cada paciente que se trasplanta. El otro factor importante en la sobrevida es el tiempo en diálisis. Lo ideal es hacer los trasplantes en prediálisis o hacerlo dentro de los primeros 6 meses que el paciente ingresa a diálisis. Interesante, Doc, súper importante ese punto y al respecto del tema es lograr identificar de manera temprana a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada y hacerles esa propuesta, esa opción de vida que es estudiarse para trasplante, debido a que tenemos clara evidencia que mejora la supervivencia, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias, doctor Mozo. Vamos ahora a hablar un poco de la clínica, un poco acerca de la enfermedad y para eso vamos a hablar con el doctor Rodolfo Torres, que como ya bien lo presenté y conocido por todos ustedes, internista, nefrólogo y experto en trasplante renal. Doctor Torres, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Quería preguntarle qué opciones de tratamiento tiene un paciente con enfermedad renal crónica avanzada y cuáles son las diferencias en sobrevida en cada una de ellas. Bueno, digamos que muchas gracias, Caro, y muchas gracias a la clínica del Country y a la clínica de la Colina por la organización de este webinar. Y bueno, por poder sobre todo darle a los médicos y a la comunidad médica de las clínicas una orientación sobre lo que estamos haciendo y poder trabajar en equipo, ¿no? Con ellos es muy importante. Y conocer el escenario, que para todos es importante conocerlo, pues ayuda a que la oportunidad de trasplantar a los pacientes crezca. El paciente con enfermedad renal crónica avanzada, que es el paciente con enfermedad renal crónica estadio 5, que tiene tasa de filtrado glomerular por debajo de 15 mililitros por minuto, tiene 4 opciones de manejo, ¿cierto? Una de manejo médico predialítico, que es el paciente que todavía se puede mantener con manejo médico, con dieta, con restricción proteica, con algunos medicamentos que lo mantienen libre de terapia, o la terapia sustitutiva renal, que puede ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, que en nuestro medio el acceso a estas terapias es bastante importante y el sistema de salud permite que muchos pacientes accedan a la terapia, tanto a la hemodiálisis como a la diálisis peritoneal, que son 2 terapias que tienen sobrevidas muy parecidas, y la otra es el trasplante renal, que como lo decía ahora Javier, se puede hacer en la etapa predialítica, cuando el paciente tiene una enfermedad renal avanzada. En nuestro medio, las guías y los protocolos dicen que con tasas de filtrado por debajo de 25 mililitros por minuto, yo ya puedo acceder a un trasplante renal. Hay otras guías que hablan de 20 mililitros por minuto, ¿cierto? Que son enfermedades renales estadio 4. Que yo antes de empezar una terapia de diálisis puedo acceder a un trasplante renal o puedo acceder a un trasplante renal ya estando en una terapia sustitutiva renal. Entonces las opciones son esas 4 opciones. Cuando miramos, y ya hay registros muy grandes, inclusive hay estudios locales que lo demuestran también, y modelos inclusive de costo-efectividad locales y mundiales, que demuestran que cuando hablamos de 2 cosas grandes, y de ahí de la mano van los costos también, cuando hablamos de sobrevida del paciente, cuando hablamos de calidad de vida y cuando hablamos de costo-efectividad, es decir, de lo que yo tengo que invertir, ¿cierto?, de recursos del sistema de salud para lograr un desenlace de sobrevida y de calidad en sobrevida, siempre el trasplante renal le gana a las otras 3 terapias. Al manejo predialítico, le gana al manejo con terapia de hemodiálisis y le gana al manejo con terapia de diálisis peritoneal. ¿Le gana en qué? En que baja todas las causas de muerte del paciente con enfermedad renal crónica. Sobre todo una causa muy grande, que es la mortalidad cardiovascular. La enfermedad renal crónica tiene un lastre al lado, ¿cierto? Que a veces no lo vemos muy bien, ¿cierto? Y es que tiene una carga de mortalidad cardiovascular el hecho de ser renal crónico muy importante.
en la medida que yo pierdo función renal, empiezo a aumentar mortalidad cardiovascular. Es decir, me muero más de infarto agudo de miocardio, me muero más de enfermedad cerebrovascular, es decir, de accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, me muero más de falla cardíaca o me muero más de enfermedad vascular periférica, que son los eventos cardiovasculares mayores. Entonces, la diálisis es una terapia que permite sustituir la pérdida de la función renal, pero que no baja de forma tan importante estos desenlaces de mortalidad como sí lo hace el trasplante renal, sobre todo en poblaciones que tienen riesgo de mortalidad muy elevado, como los pacientes mayores de 60 años o 65 años, y sobre todo si hay una enfermedad como la diabetes de base o enfermedad cardiovascular de base que tiende a progresar más en las terapias de reemplazo renal. ¿Verdad? Súper. Quiero saber adicionalmente, después de cuánto tiempo de trasplante se empiezan a ver los cambios de sobrevida y de calidad de vida de estos pacientes. Eso es una pregunta muy importante, Caro, y es que digamos que los cambios importantes en sobrevida con el trasplante se empiezan a ver sobre todo después de los primeros 180 a 200 días del trasplante. Es decir, después del sexto mes, la sobrevida de los pacientes trasplantados se equilibra con la de la diálisis y empieza a superar la sobrevida. Y después del primer año, las diferencias en sobrevida son claramente eh, marcadas entre el trasplante y las terapias sustitutivas renales. Cuando uno hace un análisis estratificado por grupos de población, por edad, por causa de la falla renal, probablemente encuentra diferencias más grandes aún, pero cuando se agrupan todos los pacientes, independientemente de su grupo etario e independientemente de la causa de la falla renal, después del sexto mes y sobre todo después del año, se empiezan a ver sobrevidas mucho mayores. ¿Por qué? ¿Por qué tempranamente no? Pues porque tempranamente tenemos todo el proceso perioperatorio temprano, ¿cierto? Todo el proceso del estado de inmunosupresión fuerte que se da sobre todo tempranamente, el mayor periodo de riesgo de infecciones, sobre todo oportunistas que le dan al paciente trasplantado por la inmunosupresión. Y digamos que ahí, por eso los cuidados, como la mortalidad en los primeros meses no es marcadamente mejor que en las terapias de reemplazo renal, por eso el manejo temprano del trasplante, aunque el manejo tardío es muy importante, pero el manejo temprano desde la evaluación pretrasplante, el trabajo con enfermería, como vamos a ver ahora con los grupos de apoyo, ¿cierto? Nutricionista, trabajo social, psicología, la procura de un buen donante y un manejo adecuado del donante, como dijo ahora la doctora Diana Alfonso, el manejo del donante es muy importante, es decir, tener un escenario adecuado del trasplante tempranamente es fundamental. Un equipo quirúrgico entrenado con una técnica quirúrgica depurada, fundamental. Un grupo médico especialista y experto en el manejo de la inmunosupresión y en individualizar la inmunosupresión para cada paciente, fundamental. Y un manejo preventivo de las infecciones, de las complicaciones perioperatorias tempranas, de la profilaxis para infecciones virales, bacterianas, micóticas, tempranamente es fundamental para bajar y hacer que esa mortalidad en los primeros 6 meses no sea mayor que cuando el paciente estaba en prediálisis o estaba en trasplante. Después de eso, cuando el paciente pasa ese primer periodo de riesgo, la sobrevida ya definitivamente es muy superior. ¿Y qué estrategias en el seguimiento del paciente trasplantado hacemos que se asocian a sobrevidas a largo plazo? Bueno, Caro, eso también es fundamental la pregunta. Como les dije ahora, las estrategias son desde el momento mismo que estamos definiendo que un paciente es candidato a trasplante renal. Y eso es una tarea que va desde el equipo tratante en las unidades renales y en las unidades de prediálisis, inclusive los internistas que ven pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 y estadio 5 que no han empezado terapia de reemplazo renal. Como tú decías ahora, remitir tempranamente a esos pacientes a un programa de trasplante. Esa creencia errónea de que no, hasta que no inicie diálisis no lo metemos a un programa de trasplante, que paradójicamente uno todavía lo ve en la actualidad, algo que no tiene ningún sustento científico ni ético, ¿cierto? Ni en calidad de vida. No hay ninguna razón para decirle a un paciente que hasta que no entre en diálisis y hasta que no lleve 6 meses o un año en diálisis no puede entrar a un programa de trasplante. Entonces, primero, que entre tempranamente. ¿Por qué tempranamente? Porque si dejamos progresar a ese paciente en su enfermedad renal crónica o se muere de algo cardiovascular antes de llegar a un trasplante, como les dije ahora, o la enfermedad renal crónica le empieza a afectar su condición cardiovascular. Y ahí sí, como decía ahora el doctor Mozo, en la medida que pasa el tiempo de trasplante, casi siempre son 6 meses, después de 6 meses o un año de trasplante, el paciente tiene menos sobrevida si se trasplanta que si se trasplanta tempranamente o en prediálisis. Entonces, primero, temprano. Eso es una estrategia fundamental, temprano. Segundo, una evaluación pretrasplante muy juiciosa.
que todos los grupos que en Colombia la hacen de esa manera, nosotros en la clínica somos muy juiciosos y ahí el grupo interdisciplinario, enfermería, el grupo de apoyo, psiquiatría, cirugía, urología, nefrología, son muy importantes en identificar en la evaluación pretrasplante factores que puedan impactar en la sobrevida temprana y tardía de ese riñón. Tercero, el momento del trasplante y de la elección del donante para ese receptor. Entonces ahí es una cosa que ya es una política nacional, ¿cierto? Que se ha trabajado desde hace muchos años y el Instituto Nacional de Salud ha avanzado mucho en la parte técnica y es asignarle los órganos a los mejores receptores. Es decir, a los que tengan más compatibilidad, ¿cierto? Porque eso genera mejores desenlaces, a los que lleven tiempo en lista de espera, a los que tengan alguna condición médica que requieran priorizarse. O sea que esa selección es fundamental. Segundo, que los tiempos que llamamos nosotros de isquemia, es decir, el momento en que el riñón se saca del donante cadavérico y el momento en que se pone en el receptor sean cortos, sean adecuados, que garanticen o que aseguren que el riñón va a funcionar de forma temprana adecuadamente. Y de ahí en adelante, un proceso de cuidado que se vuelve un cuidado de por vida, de un grupo interdisciplinario en un seguimiento no solamente de la función renal, porque esto no es un seguimiento solamente de la función renal, es un seguimiento de que no recaiga la enfermedad de base, de que el riñón por dentro en las biopsias de protocolo esté sano, de que no se desarrollen anticuerpos contra ese riñoncito tempranamente en el sistema inmunológico del receptor, de que el paciente sea adherente a la terapia inmunosupresora, de que ojalá no le vayan a dar infecciones relacionadas con la inmunosupresión y de prevenir toda la mortalidad cardiovascular que aunque baja, sigue presentándose en el postrasplante renal y detectar tempranamente las neoplasias, que son una cosa que le puede sobrevenir al paciente trasplantado como consecuencia de la inmunosupresión. Y eso es un seguimiento de ahí hasta el final de la vida del paciente. Doc, hablemos un poco de los pacientes mayores de 75 años. En ellos también se logran mejores sobrevidas cuando hacemos trasplante comparativamente con otras terapias, como la diálisis, por ejemplo. Bueno, esa es una pregunta también que ha cambiado un poco y se ha desmitificado un poco, y es que antes aparecía como una contraindicación absoluta la edad. Hoy en día en la mayoría de guías de trasplante, tanto locales como a nivel, las guías europeas, las guías americanas, las guías australianas, las guías españolas, la edad es una contraindicación relativa, ¿cierto? Y depende si yo soy candidato o no a un trasplante con una edad mayor de 70 o 75 años, sobre todo de tres cosas fundamentales. Una, de cómo estoy en la parte cognitiva, ¿cierto? Si yo todavía tengo un índice de funcionalidad adecuado, si tengo una buena capacidad cognitiva, si tengo buena la anatomía cerebral, por decirlo así, y si en las escalas de evaluación tengo un bajo riesgo de deteriorarme cognitivamente después del trasplante, voy pasando un primer paso. El otro paso es que tenga un aparato cardiovascular sano para la edad, ¿cierto? No voy a pedir, lógicamente, un corazón de un muchacho de 15 años, pero sí que tenga buena fracción de eyección, que no tenga enfermedad coronaria, que no tenga una alteración estructural y funcional cardíaca grave que me ponga en riesgo en la cirugía, ¿cierto? Y otro, que tenga una red de apoyo adecuada, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esas condiciones, ¿cierto? Y no tengo ninguna condición de cardiovascular, neurológica, cognitiva o una falta de red de apoyo o funcional del paciente que me contraindique el trasplante, soy candidato. Y los estudios ya han demostrado que inclusive en pacientes mayores de 70 años, la terapia con el trasplante renal disminuye, no de manera tan marcada como en otros grupos etarios, ¿cierto? Pero sí disminuye también la mortalidad y sobre todo la calidad de vida, o mejora la calidad de vida, perdón, del paciente añoso que se trasplanta versus el que continúa en terapia de reemplazo renal. Y aquí sobre todo hay unos diferenciales cuando decimos, oiga, sobre todo si estoy en hemodiálisis versus peritoneal. Al paciente añoso, y creo que todos los que han tenido enfermedad, pacientes con enfermedad o familiares con enfermedad renal, se han dado cuenta y han percibido eso, y es que al paciente añoso en hemodiálisis comparativamente con peritoneal le va mucho peor, la toleran mucho más, una pobre tolerancia hemodinámica, salen muy mal de la diálisis, eso les va dando más deterioro cognitivo, compromiso visual por los episodios de hipotensión intradialítica. Entonces, claro que el trasplante, sobre todo cuando se comparan discriminatoriamente contra estas dos terapias, da mucho mejor sobrevida también para el paciente añoso. Hey, Doc, una pregunta, bueno, últimas dos preguntas, prometido. Primero, ¿cuáles son las causas principales que afectan la sobrevida después del trasplante? Bueno, ahí digamos que hay que hacer
dos grupos grandes de por qué puede perderse la sobrevida en un paciente trasplantado, ¿sí? Y son, una es que pierda el riñón, ¿cierto? O sea, que el paciente pierda función renal y tenga que volver a diálisis porque pierde función renal y el paciente sigue vivo, pero pierde el riñón, ¿cierto? Y digamos que Javier ya hablaba de las sobrevidas, que son casi el doble en donante vivo comparativamente con donante cadavérico. Estamos hablando de sobrevidas de cadavérico entre 10 y 12 años y de donante vivo entre 15, 18 años más o menos, a veces hasta 20 años, dependiendo del registro que uno mire, que son sobrevidas casi del doble, haciendo un análisis global sin estratificarlos, como dijo Javier, por compatibilidad HLA o por la edad del donante. Entonces eso es el paciente que pierde el riñón en el largo plazo, casi siempre por fenómenos que se llaman de rechazo crónico, donde yo desarrollo anticuerpos contra ese riñoncito porque no soy adherente al tratamiento o porque tuve una terapia inmunosupresora adecuada, ¿cierto? Y perdí el riñón y tuve que volver a diálisis. O porque me recayó la enfermedad glomerular o la causa primaria que me dañó los riñones, que es como la segunda causa de daño renal después de pérdida del riñón trasplantado en el largo plazo, después del rechazo crónico, es decir, pérdida del riñón trasplantado. Y el otro enemigo grande es que yo me muero con mi riñón trasplantado, pero me muero de una causa o cardiovascular, o infecciosa, o neoplásica, que son las tres grandes causas, ¿cierto? Cardiovascular, infecciones y neoplasias, más o menos en ese orden, en algunos registros cambia y empieza a predominar neoplasia sobre infección y cardiovascular, en la medida que podemos hacer prevención cardiovascular y profilaxis de infecciones y vacunación adecuada, ¿cierto? Empiezan a veces en algunos registros a mostrarse que las neoplasias, sobre todo después del quinto o décimo año, empiezan a aumentar. O sea que eso se llama muerte con riñón funcional. Ahora en el COVID lo vivimos mucho, ¿no? En la pandemia se murieron muchos pacientes trasplantados, desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos en vacunación, se murieron muchos pacientes trasplantados por infección por COVID. Pero así como lo vivimos en la pandemia, pues al paciente trasplantado le pueden dar muchas infecciones de las que nos dan a todos, perdón, de las que nos dan a todos normalmente, bacterianas usuales, pero también infecciones oportunistas. ¿Por qué se llaman oportunistas? Porque aprovechan la oportunidad de que yo tengo las defensas bajas para generarme una infección grave que usualmente si no estoy inmunosuprimido no me dan. Hongos, virus, micobacterias que también afectan la sobrevida del paciente. Entonces, en ese grupo de muerte con riñón funcional, la tarea del seguimiento clínico del grupo interdisciplinario es fundamental. La profilaxis, la prevención cardiovascular y la detección temprana de neoplasias. Gracias, Doc. Y ya la última para no molestarlo, mientras tanto, un poco. Los hábitos de vida saludable, actividad física, ¿tiene algún impacto en la sobrevida de los trasplantes? Un montón, tienen un montón de impacto en la sobrevida. Manejar hábitos de vida saludable, tanto la actividad física como la dieta, ¿cierto? Uno de los problemas más graves del paciente trasplantado es que tiene una ganancia de peso en el primer año o en los primeros 2 años del trasplante, que a veces es hasta de 8 o 10 kilos en muchos pacientes, dependiendo de cómo era su condición previa, porque hay una cosa y es que se pierde como ese freno que produce la uremia de la falla renal sobre el apetito. Cuando yo estoy en diálisis, en esos picos de uremia antes de ir a la terapia, el paciente llega, no come, le dan náuseas, vomita. Entonces el paciente se trasplanta y es como se le quita toda esa toxicidad urémica y sale desaforado a comer. Y si no lo educan en la parte nutricional, porque el papel de la nutricionista, como vamos a ver ahora que hable Jime, es fundamental para nosotros. Tenemos un problema muy grande con ese síndrome metabólico post-trasplante que genera todo lo que da el síndrome metabólico sumado a la condición de ser trasplantado, entonces genera un riesgo cardiovascular altísimo y afecta la función del riñón trasplantado. Entonces, la dieta es fundamental y el ejercicio es fundamental. El ejercicio tanto aeróbico como el ejercicio de peso, no peso intenso, ¿cierto? Pero el ejercicio que llamamos de repeticiones continuas con peso suave, que yo le digo a los pacientes, hecho 30, 40 minutos mínimo 5 veces por semana, tiene varios efectos. Controla la presión arterial, disminuye la resistencia a la insulina y disminuye la incidencia de síndrome metabólico, mejora la función del riñón trasplantado. Es impresionante ver cómo en la medida que el paciente baja de peso, empieza a hacer ejercicio, empieza a bajarle la creatinina. Yo le insisto mucho y todos los nefrólogos insistimos mucho en eso en el post-trasplante. Y hay una ventaja adicional y es que muchos de los pacientes que se trasplantan, sobre todo que se trasplantan con mucho tiempo en diálisis o que llegan muy tardíamente a un trasplante, como hablamos ahora, tienen un problema muy grave y es lo que se llama la sarcopenia.
la sarcopenia es llegar sin masa muscular. Es uno de esos pacientes, oiga, pesa, sí, pesa bien para la talla, pero cuando uno va a mirar, ese peso es a punta de reserva grasa y no de masa muscular, o sea, obesidad sarcopénica. Y la obesidad sarcopénica y la sarcopenia en el postrasplante renal tienen una mortalidad asociada implícita, tanto desde el punto de vista cardiovascular como desde el punto de vista de infecciones e inmunológico. Entonces, que el paciente gane masa muscular y se acondicione físicamente en el postrasplante es fundamental. Eso nos falta en la mayoría de grupos de trasplante. Yo diría que en el papel de medicina del deporte aquí, que ya es una especialidad en nuestro país muy bien estructurada, es fundamental. Nosotros deberíamos tener un programa de rehabilitación física post-trasplante renal para condicionar a ese paciente y muchos pacientes preguntan, ¿no? ¿Cuándo puedo empezar, doctor, a caminar, a trotar, a correrme la media maratón de Bogotá si soy deportista de alto rendimiento? Entonces ahí nos falta trabajar un poquito. Gracias, Doc. Muchas gracias. De verdad, para nosotros es muy importante entender un poco más acerca de la fisiopatología, las causas y obviamente la sobrevida en estos pacientes que vamos a llevar a trasplantes o que están trasplantados. Ahora vamos a hablar un poco acerca de nutrición. Vamos a entrarnos un poco en el mundo de los hábitos adecuados de alimentación y para eso Jimena Aguilar González, que es nutricionista de la Universidad Industrial y actualmente nutricionista titular del grupo de trasplantes de órganos de nuestra institución, nos va a acompañar. Jimena, buenas noches, bienvenida y mil gracias por acompañarnos en esta velada académica. Buenas noches, ¿me escuchan? Escuchamos perfecto. Vamos a hablar un poco del impacto del trasplante renal en la alimentación de los pacientes. El doctor Torres nos estaba comentando que hay una respuesta exagerada, ¿no? Que se retira como esa supresión secundaria a la uremia cuando el paciente es trasplantado. Cuéntanos un poco más acerca de este evento, este síndrome que le dan a los pacientes post-trasplantes. Buenas noches, doctora, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para nosotros y desde el punto de vista nutricional es todo un reto porque los pacientes con enfermedad renal crónica, terminal, vienen ya muy deteriorados nutricionalmente, por decirlo así. Entonces llega una nueva vida que trae unos cambios como son el pasar de unas restricciones a una vida en donde ya no las hay desde el punto de vista de potasio, de fósforo, de líquidos, ya tienen apetito porque la uremia se ha ido, entonces pues tener una comida que se ha liberado en gran parte representa un reto para ellos y para nosotros. Es un tema de una educación constante, de insistir mucho en que pues que tenemos una ganancia enorme dejando las restricciones, pero que tenemos que tener mucho cuidado con las que de nuevo tienen. Y es ese riesgo de ganar peso. Entonces requiere una educación todo el tiempo para que logremos como ese punto de equilibrio. Perfecto. Jimé, cuéntanos si el trasplante mejora el estado nutricional de los pacientes. En términos generales sí lo mejora, porque hay unos aspectos, por ejemplo, como el de la masa muscular, está muy deteriorada por la uremia. Hay otra reserva, como la reserva proteica, la albúmina, que para tenerla en un buen nivel durante la diálisis hay que hacer grandes esfuerzos. Entonces, liberar muchas cosas en la dieta hace que mejoremos sobre todo los aspectos de la masa muscular, de la reserva proteica. Claro, tenemos el otro riesgo y es la ganancia de peso, la ganancia de masa grasa, pero
pero eso encontrando unas pautas y encontrando el punto como equilibrio con la actividad física, pues logramos mantenerlos mucho mejor nutricionalmente. Muchas gracias, Jimé. Última recomendación para los pacientes que están conectados. Una recomendación de alimentación corta, porfa, para los pacientes que te están escuchando. Pues todo en la vida es equilibrio, de modo que si logramos encontrar el punto entre la cantidad de alimentos, de porciones que consumimos, que recibimos, y la actividad física, que es súper importante, probablemente encontramos un mejor nivel nutricional en una parte tan importante como esta y en una ganancia en la vida como es volver a comer muchos alimentos. Mil gracias, Jimé, mil gracias. Ahora vamos a hablar un poco de las reacciones psicológicas cuando nos dicen que estamos enfermos, cuando dicen que podemos ir a un trasplante y cuando tenemos una opción de vida y cuando estamos enfermos y que sentimos que ya no tenemos opciones de vida. Y para esto vamos a hablar con Jenny León, que es psicóloga clínica de nuestra institución, tiene una formación académica como especialista en psicooncología. Y aquí, Jenny, te damos la bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo se ve afectada la salud mental de los pacientes cuando se les diagnostica una enfermedad renal avanzada? Bueno, pues realmente se ve muy impactada debido a que el paciente debe transitar inicialmente por un duelo por pérdida de la salud eh, y debido a que debe empezar a desarrollar un proceso de adaptación ante los cambios que representa la enfermedad y los tratamientos como tal. Cambios en la parte emocional, porque vamos a fluctuar entre diferentes emociones como la tristeza, la ansiedad en algunas oportunidades. Desde la parte física, pues hay cambios corporales que traen los tratamientos y adicionalmente, pues en la parte social también se ven muy afectados porque hay importantes movimientos familiares. Entonces, pasan en algunas oportunidades que si yo, este paciente era el proveedor principal de la familia, de alguna manera muchas veces pierden, digamos, su trabajo o pasan a ser como ese padre que cuidaba a que de repente los hijos pasen a cuidarlo un poco debido pues a que estos tratamientos traen pues unos efectos secundarios importantes. Respecto a eso que nos cuentas, ¿qué estrategias desde el punto de vista de psicología podemos hacer como autocuidado, como apoyo familiar a estos pacientes que están en ese trance de esa enfermedad renal crónica avanzada y que probablemente están en una lista de espera, digamos que en tiempos que probablemente sean prolongadísimos para un trasplante? Cuéntanos cuál es el rol de la familia y qué podemos hacer para ayudar tanto al paciente como a la familia que está en esta situación. Bueno, pues las estrategias principales es cuando el paciente sienta que esto lo sobrepasa, es decir, que la tristeza no se va y me estoy incapacitando demasiado para desarrollar algunas actividades. Cuando me doy cuenta que no puedo conciliar el sueño, tengo cierta sintomatología que me es difícil de controlar, debo pues acudir por salud mental, sea psicología o psiquiatría. También pues digamos que continuar con desarrollar actividad física, em, propiciar espacios para la expresión emocional, ya que muchas veces vemos como castigado el tema de poder llorar, de poder expresar.
Entonces, como familia, debemos propiciar esta posibilidad que el paciente se exprese, em, de acompañarlo sin juzgarlo. Es que a veces los familiares dicen, es que no quiere comer, es que no pone de su parte, pero es por las mismas fluctuaciones emocionales que son propias del proceso de adaptación y de este proceso de duelo que habíamos comentado en un comienzo. Cuéntanos cómo Entonces, el impacta. papel principal es acompañar, más que juzgar, acompañar y tener una mirada compasiva. Cuéntanos cómo impacta el trasplante renal a estos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Impacta de manera muy positiva porque va a cambiar su vida. Pues de hecho, el tratamiento como la hemodiálisis, pues trae demasiado estrés, demasiadas demandas físicas, demasiadas demandas en cuanto a tiempo. Entonces ya no me voy a ver limitado en mi tiempo, no voy a tener síntomas secundarios como cefaleas, calambres, náuseas, vómitos, que eso impide en que yo tenga una calidad de vida. Entonces, el trasplante es la mejor opción definitivamente. Muchas gracias, Jenicita. Finalmente, quisiera que nos contaras qué nos impide a nosotros ser donantes. ¿Qué le impide al ser humano desde la parte psicológica ser donante? Bueno, nos impiden muchas oportunidades, las creencias, mitos, percepciones y también la falta de acceso a la información sobre lo positivo que trae acceder a una donación. Entonces, es falta también por la negativa de la familia, que digamos que muchas veces en algunas instituciones pues no contamos con toda la formación para dialogar con esta familia de una forma empática, asertiva. Entonces, al no lograr esta adecuada comunicación, podemos, digamos, afectar esta decisión de la familia. Entonces, sí, también es importante que de repente de repente las personas, ¿no?, comúnmente hablemos más en vida de lo que queremos hacer en cuanto a donación, si queremos ser donantes. Digamos que no dejamos como esa responsabilidad también a la familia, sino que si ya lo informamos, pues esto da la posibilidad de que la familia lo afronte de una manera más sana, y muchas veces también porque se transita por duelos patológicos. A ti mil gracias, Jenicita. Un abrazo gigante. Vamos a dar el último paso y es hablar un poco de la situación social de ese paciente. Así que vamos a dar la bienvenida a Yuri Viviana Rueda, que es nuestra trabajadora social de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en planeación y gestión y control de desarrollo de la Universidad de La Salle y obviamente es la trabajadora social del equipo de la Clínica del Country, Clínica La Colina. Yuricita, muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que te tenemos es ¿cuál es el impacto social que se genera al estimular la donación de órganos? Buenas noches para la doctora Guarini y para todos los asistentes. Efectivamente, cuando hablamos de trasplante renal, miramos que impacta positivamente sobre todas las áreas de desempeño del ser humano y una de ellas es su componente social. Cuando el paciente trasplantado cuenta su testimonio a las demás personas, a sus compañeros de diálisis, a las personas que están cursando por este proceso, empieza a dar un cambio muy importante en lo que es la percepción del trasplante, que está mediado por muchos mitos, creencias, por imaginarios colectivos,
que pues desafortunadamente son negativos. Entonces, cuando vemos un paciente trasplantado que al pasar los meses empieza a presentar unos cambios, que como lo decían mis compañeras anteriormente, su ámbito nutricional empieza a mejorar, su salud mental presenta un impacto positivo, empieza a rehacer una vida, a generar nuevos proyectos, entonces es donde realmente nos damos cuenta que trasplantarse, pues la persona que está con el diagnóstico de la enfermedad y a su vez el ser donante es un estímulo social muy importante porque estamos recuperando personas que han perdido muchas capacidades laborales, sociales, económicas, familiares. Son personas que afrontan muchas pérdidas y una de las pérdidas más importantes está derivada de lo que socialmente estaba acostumbrado a desempeñar. La pérdida de pares, de amigos, de escenarios deportivos, culturales que frecuentaba. Entonces, al trasplantarse, ya nuevamente vuelve a esos escenarios y es un testimonio de vida para todas estas personas que están esperando ansiosamente, bien sea un donante vivo o a través de un donante cadavérico, una nueva oportunidad de vida. Súper interesante. Y cuéntanos cómo actúan esos patrones culturales y de sistema de creencias al pensar, cuando, pues, digamos que al pensar en la posibilidad de donar. ¿Qué pasa con esos patrones culturales y de sistemas de creencias en la sociedad, en nosotros? Bueno, estos patrones culturales están mediados por el proceso más difícil de transformar socialmente, que justamente es la cultura. Impactar en la cultura tarda tiempo, es un proceso que requiere educación continua, que requiere muchos testimonios, muchas evidencias. El sistema de creencias también, hablemos de nuestra sociedad colombiana, predomina la religión católica, tenemos un sistema político, cultural, económico, todo eso influye al pensar en la donación y en el trasplante. Sin embargo, en la medida en que vamos trasplantando más personas, en que vamos generando mayor acceso a esta gran posibilidad, esos mitos se van transformando, eso va impactando en la cultura y paulatinamente se van a ir modificando esos imaginarios colectivos. El sistema de creencias también juega un papel determinante. Hay ocasiones en las que el paciente candidato para ser trasplantado o para el potencial donante tiene muy presente su adherencia religiosa, llámese al catolicismo, cristianismo, cualquiera que sea la corriente que siga o inclusive una persona que se denomine agnóstica, eso lo marca la pauta. ¿Qué es lo importante? También impactar sobre esta parte tan importante donde logremos llegar también al sistema de creencias, donde no tengamos ningún tipo de restricción. Hay algunas religiones que de pronto no están en acuerdo con, por poner un ejemplo, las transfusiones de sangre y demás, pero si vamos cambiando los patrones culturales, vamos a impactar también sobre ese componente tan importante como es la religión. El sistema de creencias se convierte en el soporte de la persona y es lo que en gran medida le va a ayudar a transitar todo este camino. Es lo que a nivel de salud mental también va a tener un impacto importante. Si es una persona arraigada a sus creencias, pues de allí y desde la parte familiar, de la parte social, sus amistades, va a ser el soporte para que esta persona pueda transitar de la manera más sana posible por el proceso y por ende llegar a un momento de estabilización. Gracias, Julicita. Otra pregunta. ¿Qué se puede esperar de la sociedad al incentivar la donación y hacerlo parte de la cultura? Tenemos una tarea muy grande y muy importante todos los grupos de trasplante y es justamente educar, seguir generando espacios como estos, llevar información a todas las personas independientemente si son pacientes renales o no, si en las familias hay alguna persona con esta condición, si es una persona en prediálisis. Es nuestra tarea llevar educación a las familias, a las comunidades, enseñar que el trasplante renal realmente es una posibilidad de vida que ojalá la ofrecieran otros tipos de patologías. Nosotros estamos frente a una excelente alternativa. Es realmente maravilloso ver el cambio del paciente trasplantado, como cuando uno lo ve en la valoración pretrasplante cuando se está haciendo el protocolo y al cabo de unos meses uno ve la persona
cambia totalmente, su proyecto de vida se modifica, su ámbito familiar, porque hablemos también de que la enfermedad renal no es la enfermedad del paciente, es la enfermedad también de la familia porque impacta todo el sistema. Es una enfermedad social también. Tenemos muchas personas en lista de espera requiriendo de una oportunidad. Nuestra tarea como grupo de trasplante es impactar socialmente, educar, llevar información, mostrar lo que realmente impacta esto y lo positivo que es para toda la comunidad. Encantada de escuchar esas palabras de compromiso y positivismo ante esta situación tan dura que es para los pacientes trasplantados en su vida, pero no solamente para ellos, sino para sus familias, ¿no? ¿Y cuál es el rol de la familia finalmente para luego pasar a unos comentarios y preguntas que nos están haciendo por el chat? Yuricita, ¿cuál es el rol real de la familia en estos pacientes que son trasplantados? La familia tiene un papel determinante. Como lo mencionaba Jenny, al momento de recibir el diagnóstico, la familia empieza a sufrir unos cambios. Muchos de ellos son pues bastante lamentables. Vemos abandonos, vemos de pronto una difícil aceptación. En fin, muchas situaciones pasan y realmente hay algunas situaciones que se pueden considerar normales. Sin embargo, el compromiso familiar está en el apoyo permanente, en ser el soporte de la persona, en ayudar todo su proceso, incentivar la adherencia al tratamiento. Esto es fundamental. Una familia comprometida va a incentivar en la persona que se alimente adecuadamente acorde con las recomendaciones nutricionales, que asista a los controles médicos, la ingesta de los medicamentos, la asistencia a las diálisis. Siempre va a ser ese factor motivacional que la persona va a tener. El rol que desempeña la persona con diagnóstico de insuficiencia renal es determinante. No es el mismo impacto el esposo o esposa que sea proveedor familiar a que lo tenga un hijo. Impacta de una forma diferente en el sistema familiar. Pero ¿qué es lo más importante? Que la familia esté comprometida, que se crea que la enfermedad renal no es solamente de la persona que la padece, sino que también es un compromiso familiar y que a su vez eso genera unas responsabilidades muy específicas para el sistema. Que se van a pasar momentos difíciles, sí, es cierto, eso es algo innegable, pero que en la medida del tiempo y que se vayan haciendo las cosas de la manera más adecuada, vamos a llegar a un momento de ajuste y adaptación familiar. Una vez logremos ese ajuste, ya vamos a estar en un escalón muy elevado del proceso y podemos empezar a pensar en otras opciones. Igualmente, el hecho de que el paciente sea trasplantado no significa que aquí terminó el proceso. Por el contrario, en el grupo de trasplante, desde mi área de trabajo social, siempre se trabaja mucho en que no es cuestión de esperar solamente a ser trasplantado y ya termina el proceso, sino que por el contrario es un compromiso mucho más intenso el que la persona y la familia adquiere porque ha logrado un cambio determinante para su vida. Por lo tanto, la responsabilidad de la persona está centrada en cuidar, preservar y aportar los medios para que ese riñón se adapte a su cuerpo y le pueda brindar la calidad de vida por muchos años. Pero también la familia no olvidar que hay que mantener unas pautas de cuidado. De hecho, pues también es importante que en el sistema familiar se empiecen a adaptar esos hábitos saludables, pues que finalmente, si no va a ser la dieta estricta que hace la persona que tiene la condición, sí por lo menos apoyar en todo lo que es la actividad física, en la inserción de actividades que favorezcan su salud mental, la reinserción social y todos estos aspectos. Mil gracias por tus palabras, tus consejos espectaculares, Yuricita. Muchas gracias, muy querida. Y bueno, a todos los panelistas, a todos los expertos, a mi grupo de trabajo, a mi grupo querido, les doy las gracias por este espacio. Llevamos más de 60 minutos hablando de trasplantes y donación, cosa que me encanta. Quiero leerles, ahorita nos envían por el chat unos comentarios interesantes. El doctor Carlos Alberto Rodríguez Ibarra, que es urólogo infantil, nos dice que el diagnóstico temprano y manejo adecuado de la patología de base no solo mejora el pronóstico y sobrevida del trasplante, sino que disminuye el número de pacientes que lo requieren. El peso de la malformación no corregida ni manejada adecuadamente cambia el resultado y el pronóstico del trasplante renal.
Y aquí un mensaje muy lindo enviado por la jefe Gina Linares y un saludo y un abrazo muy grande para ella. Muchísimas gracias por este webinar. Soy enfermera profesional y paciente renal en terapia de reemplazo en la modalidad de hemodiafiltración online. Y más que una pregunta, es agradecer a ustedes por este espacio tan maravilloso. De mi experiencia como profesional y paciente, puedo decir que la mejor opción es el trasplante renal y debemos apuntarle a la prevención y promoción de la salud renal, lo que dijo el doctor Torres, a quien admiro mucho. Si desde el programa prediálisis derivamos al paciente a grupo de trasplantes, la sobrevida es mayor. El trasplante te ayuda a tener una vida digna y una nueva oportunidad de vivir. Así que con estas palabras tan lindas, quiero finalizar esta velada académica, esta velada de amigos, este aprendizaje gigantesco acerca de donación y trasplantes. Seguiremos viéndonos y creando esta cultura de donación y trasplantes en nuestra organización y en nuestra Colombia. Así que un beso gigante a cada uno de ustedes. Gracias por aguantarnos 60 minutos de su vida hablando de donación y trasplantes y los esperamos en una nueva jornada académica a todos. Mil y mil gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo a todos. Gracias, un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias.